Buenas tardes, queridos compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación y de la asignatura Enfoques Filosóficos de la Educación. En el día de hoy vamos a hablar del concepto de educabilidad. Según el autor Mielaret, en el año 1966, página 38, nos dice que si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual. Entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso educativo, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones límites del proceso educativo. La educación necesita de la acción de dos elementos principales: uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Admitir la no determinación total implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible el ser humano de transformarse. Esta posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad. Hablemos un poco del concepto de educabilidad. Son varios los autores que atribuyen a Herbart tanto la introducción del término educabilidad como la situación del mismo en el conjunto de términos desde los que se articula el espacio nocional teórico de la educación. El concepto fundamental de la pedagogía en la educabilidad del alumno, el concepto de ductibilidad, plasticidad, es de más vasta extensión, se extiende casi hasta los elementos de la materia. La educabilidad volitiva se encuentra en rastro en las almas de los animales más nobles. Pero la educabilidad, la voluntad para la moralidad, solo lo reconocemos en los seres humanos, según el autor Herbart. Según el autor García Carrasco, en el año 1987, si mantenemos las peculiaridades de los muchos procesos aludidos y mantenemos igualmente el término educabilidad, este se carga de equivocidad. Para superar tal equivocidad, no quedará más remedio que indicar en cada caso a qué hacemos referencia. Aunque el término herbartiano parece solemne y atractivo, padece grave problema semántico. La educabilidad es una categoría humana, es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Nace en la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto, se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia y se orienta hacia la actualización o realización personal, según el autor Capitán 10 en el año 79. También podemos decir que en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. De ahí la identificación hecha por Flinders en el año 72. Según el autor García Carrasco, el hombre nace en la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo. Fermoso 1985 nos dice que la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico, en que de hecho puede actualizarse,
pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y espacio, rodeado de una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan. La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por cuanto se predica el hombre esta cualidad. Así pues, tanto la hipercomplejidad de la estructura psicobiológica del hombre, la flexibilidad, como la intencionalidad se supone conectividad, permiten al hombre que ya es aprender a ser el hombre único e irrepetible que se propugna, según el autor Castillejo en el año 81. Podemos decir que la educabilidad es una categoría específica del hombre cuyo estudio se ha planteado desde el ámbito antropológico, como una visión globalizada, unitaria y exclusivamente humana, más que preguntarse dónde radica la educabilidad humana, en qué potencias o dimensiones se interesa por el hombre uno y único, según el autor Fermoso en el año 85. Los límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la misma humanidad radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. A nivel profesional, por ser un docente en una institución educativa de media y secundaria y de una universidad a nivel de pregrado, estoy en mi vida cotidiana inmerso en el concepto de educabilidad, porque puedo asimilar o retomar los conceptos que me han dado mis docentes, esas enseñanzas como en el tiempo que me han transmitido, así las estoy transmitiendo yo constantemente a mis educandos. Gracias por su amable atención, compañeros. Esta es mi intervención sobre la educabilidad.